Cordial saludo, estudiantes de grado 11. Bienvenidos a este video explicativo de la guía número 3 de inglés del área de humanidades. Vamos a empezar con el primer tema, que es Simple Past o pasado simple en español. Para empezar con este tema debemos recordar que en inglés tenemos dos grupos de verbos, o los verbos están clasificados en dos grupos. El primero es verbos irregulares y el segundo verbos regulares. Irregular verbs. Aquí tenemos los siguientes ejemplos. Go en presente, went en pasado, significa ir. Eat en presente, ate en pasado, significa comer. Swim en presente, swam en pasado, significa nadar. Drink en presente, drank en pasado, significa beber o tomar. Do en presente, did en pasado, significa hacer. Run en presente, ran en pasado, significa correr. Ride en presente, rode en pasado, significa montar. Como hemos visto, en los verbos anteriores la forma en presente y la forma en pasado son diferentes. Por eso son llamados verbos irregulares, porque no son iguales, sino que por lo general son diferentes. Sin embargo, en la lista de verbos vamos a encontrar verbos que sus formas en presente y en pasado son iguales, pero por lo general son irregulares, o sea, no son iguales. Ahora vamos a continuar con los verbos regulares, y estos verbos tienen la característica de que terminan en ed. Entonces tenemos en los verbos visit, visited, queda transformado en su forma pasada y significa visitar. Wash en presente, washed en pasado y significa lavar. Work en presente, worked en pasado y significa trabajar. Como hemos visto en los verbos anteriores, por lo general terminan en una consonante y se le debe agregar ed. Ahora, vamos a continuar con aquellos que solamente le agregamos la d. ¿Por qué? Porque ya terminan en e. Entonces tenemos el verbo like en presente, liked en pasado y significa gustar. Live, presente, lived en pasado y significa vivir. Dance, presente, danced, pasado, significa bailar. Ahora, en el siguiente grupo de verbos encontramos aquellos verbos que terminan en y y están antecedidos por una consonante. A esos verbos esta i se le transforma en i latina y se le agrega ed. Tenemos el verbo carry, que si lo observamos tenemos la y y está antecedido por una consonante. Entonces, en su forma en pasado queda transformado en carried. Y su equivalencia en español es llevar o cargar. Ahora continuamos con el verbo try, que termina en y y es antecedido por una consonante y queda transformado en el verbo tried en su forma pasada y significa intentar o tratar. Ahora el verbo cry en pasado es cried y significa llorar o gritar. Ahora, para aquellos verbos que también terminan en y, pero antes de la y hay una vocal, pues esta y se deja y se agrega la ed. Entonces tenemos stay, que termina en y y es antecedida por una vocal, en este caso la a, queda transformada en state y significa hospedar o quedarse. Ahora, ¿qué pasa con aquellos verbos que están compuestos por una sola sílaba? Pues en este caso se le duplica la última consonante y se le agrega la ed, pero tenemos que ser cuidadosos porque deben tener esta fórmula consonante, vocal, consonante. Entonces tenemos la palabra clap, que tiene una consonante, vocal, consonante. Entonces en su forma pasada se le duplica la P, que es la última consonante, y queda clapped. Significa aplaudir. Ahora continuamos con el verbo stop, que también es solamente una sílaba. Se le duplica la última consonante y queda transformado en stopped. Significa parar
o de tener. Ahora, aquí tenemos varios ejemplos de oraciones afirmativas y podemos observar que contamos con verbos regulares e irregulares. El primer ejemplo, I finished the project. Terminé el proyecto. Charles ate a big hamburger 2 days ago. Carlos comió una hamburguesa grande hace 2 días. They watched a horror movie last weekend. Ellos vieron una película de horror el fin de semana pasado. She went to the swimming pool yesterday. Ella fue a la piscina ayer. Si nos podemos dar cuenta, o si nos damos cuenta, estas oraciones que están en forma afirmativa cuentan con un sujeto, I, Charles, they, she, el verbo en pasado, finished, ate, watched, went y un complemento. Aquí tenemos the project, a big hamburger, a horror movie, to the swimming pool. Ese es el orden de una oración afirmativa. Ahora continuamos con una oración negativa. En la oración negativa usamos el auxiliar, que en este caso por ser pasado simple es did. Entonces tenemos acá el sujeto she, didn't, el verbo dance y el complemento in the party. Ella no bailó en la fiesta. Si ustedes pueden observar en esta parte, podemos analizar que el verbo está en presente. ¿Por qué está en presente y no en pasado? Si estamos hablando de simple past, porque ya tenemos el auxiliar acá. Entonces no es necesario escribir 2 veces 2 palabras en pasado, sino que el auxiliar ya me está indicando que toda la oración está en pasado. Ahora en pregunta, este es el orden. Primero tenemos el auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento. Did she eat last night? Ella comió la noche pasada o anoche. En este caso, si ustedes observan, el verbo también está en presente. ¿Y por qué? Por la misma razón, porque contamos con el auxiliar did. Entonces aquí tenemos esta oración. Did she eat last night? Yes, she did. She ate roasted chicken and chips. Ella comió anoche, sí, ella lo hizo. Ella comió pollo rostizado y papas. Ahora, vamos a continuar con las preguntas, pero esta vez con las que contengan WH. Las palabras de WH son what, que es qué, where, que es dónde, when, que es cuándo, why, que es por qué, how, cómo y who, quién. Entonces vamos a ver si este orden se cumple en esta pregunta. Entonces tenemos WH, en este caso es where, el auxiliar, did, el sujeto, you, el verbo, go, y el complemento, last vacations. Recordemos que como es pregunta, el verbo va en presente. Where did you go last vacations? ¿Dónde fuiste las últimas vacaciones? Fui a San Andrés. Entonces, como observamos o como hemos visto, podemos llegar a la conclusión que las oraciones afirmativas, el verbo va en pasado y en las oraciones interrogativas y negativas, el verbo va en presente porque contamos con la presencia del auxiliar did. Ahora continuamos con las actividades de la guía. El primer punto dice así. Consulta los siguientes verbos en tu diccionario y lista de verbos irregulares. Completa el cuadro. Entonces, en la primera sección tenemos los verbos irregulares. La idea es que busquemos en nuestra lista, escribamos la forma en pasado y su equivalente en español. En esta parte no es necesario buscarlas en la lista, sino que de acuerdo a las reglas que vimos al principio de la presentación y las que están en la guía, ustedes puedan saber cómo se escribe en pasado. Y si no sabemos su significado, pues buscarlo, consultarlo en el diccionario. En el segundo punto debemos hacer la lectura de este texto y tener en cuenta estas expresiones que posiblemente no encontremos en nuestro diccionario porque están compuestas de varias palabras. En el siguiente punto, ustedes tienen que ver acá que quedó mal la numeración, pero bueno, en el siguiente punto, ustedes deben encontrar 5 verbos que sean regulares y 5 verbos que sean irregulares en el texto, ¿sí? En el texto anterior. Entonces, del texto anterior vamos a sacar estos verbos. En el segundo punto,
vamos a responder las preguntas acerca del texto que vimos en el primer punto, acerca de la carrera futura de la niña que aparece en la fotografía. En el punto 3 ya no se trata de la lectura, sino que debemos de cada oración, que en este caso están en forma afirmativa, transformarlas en negativa. Entonces, I found school difficult, I didn't find school difficult. Recordemos que cuando es afirmativa el verbo va en pasado, pero cuando es negativa el verbo va en presente porque contamos con el auxiliar direct. Ahora, vamos a completar las oraciones con estas expresiones. Estas expresiones están en el texto del primer punto. Ustedes simplemente tienen que escribir un complemento nada más. Por ejemplo, aquí dice, I am worried about. Estoy preocupado o preocupada por. Entonces, ustedes completan las oraciones. Ahora, en el punto 5, debemos construir 8 preguntas. Acuérdense que tenemos la WH, el auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento. A veces el complemento no es necesario, entonces no lo deben utilizar. Y en el último punto, acordémonos que estábamos viendo el texto o el artículo de opinión en español. Entonces este se asemeja un poco a un artículo de opinión porque vamos a decir a dónde fuimos las últimas vacaciones. Last vacations I went to Cartagena, San Andrés. I traveled with my father, my sister, my friends. You can visit, for example, digamos que fuimos a cierto lugar en esta parte y en esta parte podemos decir qué podemos visitar en ese lugar. I loved, que me encantó. I enjoyed, que disfruté. Lo que no me gustó, I didn't like. Y aquí hacemos una frase final, ¿sí? I recommend you to go to, te recomiendo ir a, escribimos el lugar donde fuimos y eso es todo. Así tenemos un ejemplo de un artículo de opinión pequeñito acerca de un lugar. Entonces, eso es todo. Les doy las gracias. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer a mi contacto y si tienen algún comentario también. Muchas gracias.